En el ámbito policial, el operativo Zapucay, con detenidos y fallecidos también de por medio. Se habla de la desarticulación de una banda de secuestradores muy importante que operaba en el norte del país. ¿Quién fue hasta la Mambay? Evidentemente nuestro compañero Alexis Aveiro, quien nos relata más detalles de la información y actualiza el tema. Hola Alexis, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante. Hola Marcelo, hola Liz, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, el saludo a ustedes y a todos los televidentes. Ya podrán notar ustedes imágenes de que está a punto de iniciar la conferencia de prensa encabezada por antisecuestros de la Policía Nacional. Lo vemos al comandante Chamorro también de la Fuerza Aérea Conjunta, al fiscal Federico Delfino. Es la hora establecida para finalmente dar mayores detalles y mucho más específicos con respecto a este operativo que se llevó en la zona de Zapucay, específicamente en la zona de la estancia perteneciente a Jarvis y Jiménez Pavão, en donde fue desarticulada esta gavilla. Al menos 6 personas detenidas y 3 abatidos forman parte de un clan que en su momento fue leal a Jarvis y Jiménez Pavão. De hecho, se encargaba de administrar ese establecimiento ganadero. Una vez que fue expulsado, los mismos se desintegraron. Quedaron sin la principal cabeza, de a poco se iban reagrupando hasta que finalmente volvieron a la estancia en donde anteriormente operaban. Estaban montando una especie de campamento, sometiendo inclusive a una familia nativa de la zona, porque en esa casa se fueron a instalarse, Marcelo, y a partir de ahí, ya bajo amenazas y causándoles zozobras a estas personas, levantaron una carpa. ¿Qué es lo que se halló durante el procedimiento? Les cuento, primeramente, unos tanques de combustible, porque este grupo estaba encargado de reabastecer avionetas, narcoavionetas específicamente, montar pistas móviles y así también encargarse de la logística para el traslado de las drogas a otras latitudes. Luego del procedimiento y el enfrentamiento a tiros, en donde 3 personas resultarán abatidas, ya la inspección, la incursión por parte de la Fiscalía Antisecuestros, Crimen Organizado y la FTC, se encontró todo este lote que observamos en imágenes. Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teléfonos celulares, 6 equipos de radio, los asientos de aviones que ahora van a bajar de la camioneta, porque se habla también de que en el sitio pudo haber capotado una aeronave, una Cessna, aparentemente, a juzgar, Cessna, juzgar por este asiento en donde podemos notar la marca. Restos de un avión que capotó, que pudo haber sido siniestrado en la zona. Ahí vemos también otra parte de esa avioneta que pertenecería al ALA, aparentemente, o al sector en donde se carga el combustible. Restos de una avioneta. Sumando esto, Marcelo, a lo que les mencionaba anteriormente con respecto a que montaron pistas clandestinas en ese sitio. Vemos logística, equipamiento que pertenece a una avioneta, combustible, más elementos. El tanque es esta parte, Marcelo, sí. Otros elementos, el altímetro del avión que vemos en la mano de este efectivo policial, partes del asiento, siguen bajando inclusive partes mecánicas. Y los ojos de gato, Marcelo, que formaban parte de las pistas clandestinas, o en este caso las pistas que ellos iban montando en ese sitio. Claro. Ahí podemos observar inclusive más partes de aviones. Hablamos de una gavilla que no solo se dedicaba al reabastecimiento de combustible de avionetas, sino también al secuestro express y al asalto de estancias de la zona. Alexis. Eran básicamente piratas de las estancias. Se encargaban ellos de desvalijar e inclusive asesinar a propietarios de pequeños establecimientos ganaderos. Te escucho, Marcelo. Sí, señor. Nada más cuando decías de una banda de hace tiempo, ¿no?, que venía de la mano de Jarvis Jiménez Pavão y que muy venida a menos hoy en cuanto a poder económico, por sobre todas las cosas, estaba en manos de paraguayos, ¿no?, últimamente, de unos hermanos. Te cuento la historia básicamente, porque si bien hablamos de parte de ese establecimiento, Marcelo, de mencionar que algunos bienes fueron incautados por la Cenavico. Sin embargo, ese sector específico, y no estamos hablando de Indiocue, al menos el sector en donde se produjo el procedimiento y donde se encuentra el casco ya antiguo y prácticamente abandonado del establecimiento, aparentemente estaba a nombre de Dudú. En este caso,
Hablamos del alias Dudu. ¿Qué pasa con Dudu? También ya fallecido, era mano derecha de Pavão, se encargaba del establecimiento o de la administración del establecimiento. Una vez fallecido, finalmente los hermanos Osuna López se encargaron de tomar la posta hasta que fueron desintegrados. Sí. Porque hablamos que el principal, si bien pudo haber asesinado a un sicario en la cárcel de Pedro Juan Caballero, posteriormente fue detenido y remitido a la cárcel de Concepción. De ahí escapó. Cuando él escapa de la cárcel de Concepción, Marcelo, todavía todo estaba bajo dominio de Jarvis Jiménez Pavão, es decir, que contaba con su apoyo para que él pudiera escapar en su momento de la cárcel regional de Concepción allá por el año 2016. A partir de ese momento se mantuvo en la clandestinidad. Pavão es expulsado del país, ya se ven en aprietos, teniendo en cuenta que el patrón más poderoso no se encontraba, y la gavilla comenzó ya a realizar otro tipo de atracos, sicariatos, evidentemente, que era su especialidad, el atraco a las estancias, la logística de los aviones, y ya ahora especializándose inclusive en los secuestros express, según los primeros datos proveídos ya por inteligencia de la policía, antisecuestros. Me pasan acá inclusive ya la identidad de los fallecidos. Son Luis López Montanía, oriundo de Fortuna Guazú, tenía una remera color azul, a rayas, manga corta y kepis color rojo. Fabio Martínez Martínez es el segundo abatido y hay un tercero que no fue identificado. De hecho, los cuerpos permanecen en la morgue porque para una mejor y exhaustiva investigación, o hablamos de un mejor y exhaustivo estudio y realizar las pruebas de dactiloscopía, ser identificados a través de esa manera. Les contaba acerca de lo que es la carrera delictiva de este grupo encabezado en su momento por Alejandro Osuna López, alias Tanchín, autor de la muerte del sicario que atentó contra el senador Robert Acevedo dentro de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Emiliano Rojas es el líder del grupo. Escapó de la cárcel de Concepción allá por el 2016 en compañía de Alberto Pavón, alias Neguiño, otro sicario que estaba al servicio de Pavón. Ahora Tanchín se estaba reagrupando después de la salida del capo narco y estaba perpetrando los atracos que ya les mencionaba. Se encargaban de la logística para el reabastecimiento y cobertura de avionetas narcos, porque se encontraron estos restos de avión, inclusive los ojos de gato de las pistas clandestinas que ellos iban construyendo, móviles por cierto, en esa zona y en ese establecimiento ganadero. Establecimiento ganadero que, les repito, en parte aparentemente ya estaba siendo administrado por el Estado, pero como había un sector que todavía se encontraba a nombre de otra persona, y es ahí en donde ellos estaban asentándose, Marcelo. Alexis, asentándose, montando una carpa bajo un árbol de mango, amedrentando, amenazando y prácticamente manteniendo en zozobra a una familia de nativos. Ya lo vemos a Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros de la Policía Nacional, también al fiscal de antisecuestros y al comandante Chamorro alistarse para lo que va a ser la conferencia de prensa, las evidencias que están exhibidas. ¿Sí, Marcelo? Sí, señor. Tanto Luis López Montanía como Fabio Martínez Martínez tienen antecedentes ya también, según lo que manejan ustedes. Ahora vamos a profundizar sobre los antecedentes, las identidades reales y el prontuario delictivo de cada uno de ellos. Ya básicamente para ir confirmando, los cabecillas, los hermanos Osuna, involucrados inclusive en la muerte del comisario Acosta hace exactamente un año, allá por enero del año pasado, cuando se producía también un procedimiento en prosecución de la investigación de un secuestro. Ya se coloca el fiscal Delfino. Sí, señor. En el medio, Nimio Cardoso, comandante Oscar Chamorro. Se va a dar inicio a la conferencia de prensa y vamos a ir escuchando también lo que ellos van mencionando a lo largo de la misma. Supongo que, como siempre, empezará el jefe de antisecuestros, el fiscal de antisecuestros, el fiscal Delfino, Federico Delfino, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, y otros integrantes también del Ministerio Público, aguardando ya el momento exacto, momento en el cual también, dicho sea de paso, Marcelo, comienza una tormenta en esta zona del país. El tiempo está feo, nublado por completo, fuertes vientos, truenos y relámpagos, y en medio de ese fenómeno climático se va a desarrollar la conferencia de prensa. Intensa lluvia ahora en Pedro Juan Caballero, además de todos los elementos que les fui citando. Ahora también estoy notando una mochila, kepis y algunos gramos de marihuana
ya aprensada. Inicia la conferencia de prensa. Faltan algunos elementos de la Policía Nacional. El apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta, crimen organizado y así también antisecuestros de la Policía Nacional. Falta solamente ya un integrante más del grupo que lideró el ingreso a la estancia. Y una vez que estén todos alistados y agrupados, se dará inicio a la misma. Ya tenemos algunos datos preliminares, ustedes pueden notar también en imágenes de apoyo lo difícil y el acceso prácticamente intransitable hasta ese sector. La estancia que se encuentra en zona de Ubiyaú se ingresa por el desvío Zapucay. En dirección de Concepción a Mambay se ingresa teniendo en cuenta el carril de acceso a Mambay a la derecha unos 15 kilómetros. Arranca la conferencia de prensa Nimio Cardoso. Para comunicarle a ustedes el resultado de esta operación, me acompañan en esta conferencia de prensa el fiscal Federico Delfino, el fiscal delegado, el fiscal Lorenzo Lescano, quienes son los que lideran la investigación, el señor comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el señor capitán Oscar Chamorro, quien lideró y coordinó toda la parte táctica operacional, el oficial Castillo, quien es el jefe de la Oficina Regional de Antisecuestro de Santa Rosa, a quien a cargo de esa oficina regional estaba la investigación. Quiero dejar las palabras al fiscal Federico Delfino para que le pueda explicar toda la parte legal y después podemos ir avanzando con las preguntas que ustedes quieran. Fiscal Federico Delfino. Muy buenas tardes, señores, y a través de intermedio de usted a toda la ciudadanía, quiero que sepan disculparnos un poquitito la demora, pero los trámites legales que debíamos hacer nos obligan a... Si bien es cierto, el procedimiento empezó a primeras horas de la mañana del día de hoy, recién culminó hace unos minutos con la inspección de los cadáveres y la entrega de los mismos a sus familiares. Hemos desbaratado una banda criminal que hacía bastante tiempo venía azotando todo lo que era la zona de la Mambay, desde Capitambado, desde la zona de Pedro Juan Caballero y extendiéndose inclusive hasta Ubiyaú en el departamento de Concepción. Este grupo criminal es un resabio de una organización criminal liderada por una persona que actualmente está cumpliendo pena privativa de libertad en la República Federativa del Brasil, y al salirse esta persona o ya estar sometida al proceso penal en la República Hermana del Brasil, estas personas quedaron sin sustento y tuvieron que inmiscuirse en otros tipos de hechos punibles como ser el secuestro, las extorsiones, las privaciones de libertad, robos, abigeatos y el homicidio en la modalidad de sicariato. Tenían en zozobra a varias zonas en donde actuaban con extrema violencia, inclusive cobrándose la vida de uno de los máximos referentes de la Policía Nacional en materia de lucha contra el secuestro, como es el comisario Rufino Acosta, nuestro mártir en esta lucha contra estas organizaciones criminales. Y el resultado de este trabajo y esta labor investigativa dio como resultado la detención de 6 personas, lastimosamente el abatimiento de 3 que se opusieron, que al momento de llegar la comitiva fiscal policial y al darse cuenta de esta situación comenzaron a abrir fuego a la comitiva fiscal, por lo cual el sistema de seguridad funcionó y fueron abatidos esas personas. Son 6 personas en total, todas ellas ciudadanos paraguayos, principalmente son de la familia Osuna López, que cuentan con frondosos antecedentes, lo cual le va a poder detallar posteriormente personal policial abocado a la investigación. Y del poder de estas personas se encontraron las evidencias que están siendo exhibidas acá en este momento. No descartamos por las evidencias que también se encontraron de que este grupo de personas esté brindando apoyo logístico a organizaciones criminales transnacionales que se dedicarían al tráfico de drogas internacional propiamente dicho.
utilizando o creando pistas de aviación clandestina en zonas rurales del departamento de Concepción y Amambay. Es por eso que se encuentran estas evidencias, velocímetros, medidores de presión, filtros de aire, filtros de combustible y la utilización de ojos de gato que eran hurtados de las rutas nacionales para poder ser colocadas en el medio de los montes o en un lugar bastante pelado, por decirlo así, ir señalando la vía en el cual descendían y después volvían a ascender las aeronaves. Eso es lo que podemos decir. En las próximas horas se les va a estar formulando la correspondiente imputación por secuestro y asociación criminal, específicamente por un hecho ocurrido en noviembre del año 2019 en la zona de Capitán Bado, sin descartar de que ampliemos las imputaciones por otros hechos punibles y en los cuales tenemos investigaciones abiertas y que con las evidencias que vamos a estar analizando con personal especializado nos van a dar cuenta de la participación de estas personas en esos otros hechos que les cité anteriormente. Al jugar por la zona en la que se produce el enfrentamiento y ellos fueron detenidos y algunos abatidos, ¿no se descarta alguna vinculación con el EPP, teniendo en cuenta el amplio margen que tienen de criminalidad? La vinculación de estas personas con el Ejército del Pueblo Paraguayo está totalmente descartada. Podemos decir de que existiría un relacionamiento amistoso. Pero no en cuanto a una asociación para realizar o cometer hechos punibles, sino que ¿cordialidad? De una cordialidad o una relación pacífica. Nosotros con nuestro tema, ustedes con su tema, y no nos metemos, cada uno en su especialidad, por decirlo así, en forma vulgarmente, ¿verdad? ¿Tiene la identidad de los abatidos, doctor? Sí, tenemos... Si nos permiten, por favor, para el orden, queremos dar la palabra al señor Capitán Chamorro, quien le va a explicar todo el despliegue táctico operacional, que fue una fusión entre las Fuerzas de Tarea Conjunta y la Policía Nacional, y después estaríamos hablando de toda la parte jurídica, policial. Comandante. Vamos a escucharlo con el capitán. Básicamente el resultado que tenemos ahora es la conjunción de las capacidades de diferentes organismos de seguridad. En este caso, el personal militar que se encuentra en el Comando de Operaciones de Defensa Interna, la Fuerza de Tarea Conjunta, y el personal de la Policía Nacional, específicamente elementos tácticos de la Policía Nacional, y también el personal propiamente investigativo de la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional. Esto demuestra una vez más de que trabajando coordinadamente se puede tener muchísimos más resultados y los resultados están a la vista. Para este tipo de operaciones nosotros lo que valoramos mucho es en primer lugar la seguridad de los intervinientes y la capacidad de poder llevar a cabo la misión. Cuando abordamos el terreno, que de por sí está bastante controlado por estos grupos a través de lo que se llama vulgarmente campanas, cuidamos bastante el sigilo en primer lugar para posteriormente llegar a distancias próximas como para poder proceder a la captura. Infelizmente, cuando se presenta oposición, no tenemos otra salida, no tenemos otra opción más que tener que, dentro de los términos de la ley, usar la fuerza letal. No obstante, también hemos procedido a capturar a varias personas y obviamente con esto nosotros estamos desarticulando una de las organizaciones criminales que están vinculadas a diversos ilícitos y causan zozobra en diversos órdenes, desde el tema secuestros, comunes por llamarlo así, extorsiones, tráfico de drogas y otros delitos más que no se pueden descartar, que seguramente con el correr del tiempo y la investigación van a ir saltando. Comandante, que estaban montando una carpa aparentemente, sometiendo a los nativos que residen en esa precaria vivienda. Realmente hay una suerte de convivencia que a veces es difícil determinar si es por voluntad propia o por miedo con relación a los pobladores locales. Eso se aprecia en todos los órdenes de los grupos delincuenciales. No podemos todavía pretender dar una respuesta directa de que si estaban en connivencia porque querían o estaban sometidos por el miedo. El comandante, ahora Nimio Cardoso, jefe antisecuestros. Quiero resaltar lo que estaba diciendo el señor capitán Chamorro,
que el nivel de profesionalismo se demostró ampliamente, porque en el lugar donde se hizo el despeje habían mujeres y habían niños menores. Y en este caso ninguno de ellos, porque ellos no presentaron resistencia a la operación, salieron con ningún tipo de heridas. Esto quiere decir el alto nivel de profesionalismo. En cuanto a los abatidos, se le tiene reconocido a Luis Enrique Montanía López, a Polonio Pablo Benítez Paiva y Edgar Jiménez Pavón. Edgardo, este último ciudadano paraguayo, 24 años, tiene orden de captura por homicidio y tiene una orden de captura por un ataque que realizó a la comisaría de Nueva Germania con intenciones de liberar a un detenido que estaba ahí y en el cual salió herido el personal policial que estaba de guardia. ¿En cuanto a los detenidos? En cuanto a los detenidos son Ever Alejandro Osuna López, que es el líder del grupo. Esta persona está condenado por tráfico de marihuana en el 2013, tiene una fuga de la Penitenciaría Regional de Concepción, tiene una orden de captura por homicidio doloso en grado de agravado, quiero decir, por un homicidio que cometió acá en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, por lo que se le envió a Concepción y de ahí se fugó, ¿verdad? Otros aprendidos, Manuel Osuna López, Idalino López, Fabio Martínez, Enrique Irala y Estanislao Gómez Soria. ¿Están en carácter de aprehendido? Están en carácter de aprehendidos a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público va a valorar los elementos que se tiene para analizar sobre... ¿Serán llevados o no? Eso queda a cargo del Ministerio Público. ¿Hay prófugo? Nosotros sabemos que, de acuerdo a la manifestación de los tácticos que hicieron el despeje, manifestaron que hubo 2 o 3 personas que se fugaron, una de ellas con un arma de grueso calibre, presumimos con un AK-47, por lo que ellos pudieron ver y por la forma como estuvo cubriendo su escape, ¿verdad? ¿Es el brazo operativo, comisario? ¿Es el brazo operativo de qué grupo criminal? Ellos pertenecían en su momento a una facción criminal que se llamaba La Firma, que operaba en esta zona, y después de que su líder haya sido extraditado y el que quedó como segundo fue muerto en Brasil, ellos quedaron desbandados, pero siempre siguiendo en la misma temática delictiva, ¿verdad? El establecimiento sería del que había sido asesinado el tal Dudú, comisario. Así mismo, justamente ellos quedan como terratenientes de alias Dudú, que era el dueño de ese establecimiento, ¿verdad? ¿Ellos quedaron por cierto tiempo ahí desde que él falleció o regresaron como para tomar la posta en ese toque? Ellos todo el tiempo se mantenían en esa época, solo que cuando los líderes estaban todavía con vida, su territorio se ocupaba prácticamente hasta Capitambao, la zona de Cerro 21, y es ahí en donde ellos acabaron cobardemente con la vida de mi camarada, el comisario Rufino Acosta. Y bueno, hoy estamos siguiendo para poder aprenderle a todos quiénes... ¿Mientras encontrados entonces? Así mismo. Actualmente, ¿a quién pertenecería el establecimiento donde ellos están operando? Eso vamos a analizar con el Ministerio Público para ver toda la documentación, cómo está en el registro de la propiedad, a ver a nombre de quién está, ¿verdad? Pero bienes incautados por la Senadita. No. Hasta este momento, no, según lo que dice el Ministerio Público, no, y me gustaría que le puedan hacer esa pregunta. ¿Encontraron pista clandestina por la zona? No encontramos nada. El trabajo sigue en la zona. Hay un grupo que está haciendo todavía un rastrillaje en la zona para ver si se puede dar con aquellas personas prófugas y seguramente vamos a estar haciendo sobrevuelo en estos días por la misma zona. ¿Cuál sería la actividad principal específicamente del grupo, comisario? Ellos son acopiadores de marihuana de toda la zona y exportan marihuana al Brasil en gran cantidad. Y bueno, esa es la actividad principal. Y después prácticamente todos los delitos conexos. ¿Las negociaciones lo hacen con todas las bandas brasileñas o específicamente con uno? No quisiera ser irresponsable, esa parte no lo manejamos porque nosotros, como le dijimos, estábamos manejando el secuestro como tal. Los hermanos Osuna López están identificados como los autores principales del secuestro. Secuestro, narcotráfico, armas, sicariato. Así mismo. ¿Cuidarían también las cargas que llegan en forma aérea? También sirven de logística, por lo que ustedes pueden ver las evidencias que se encontraron.
les sirve de logística. También encontramos tambores en la zona, en ese establecimiento abandonado entre comillas, porque ellos sí estaban habitando ahí, ¿verdad? Que creemos que justamente era de combustibles de aeronaves. ¿Presumen que estaban craneando algún secuestro, ya que también es una de sus especialidades? No creemos porque le estaba haciendo bastante rentable el trabajo del narcotráfico. Hay que resaltar también que en los 3 o 4 últimos casos de secuestro express que tuvimos en la zona de Capitambao, en todos los casos fueron realizados personas dedicadas al tráfico ilícito de cannabis. ¿Y por qué realizaban esta modalidad? Y en todos los 3 casos, gracias al trabajo investigativo de la Fiscalía del Departamento Antisecuestro con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta, desarticulamos todas las organizaciones. De eso puede hablar el oficial Marcial Castillo, que es el jefe de la regional, quien es el que lidera la investigación en esta zona. ¿Y por qué realizaban? Porque justamente había un trabajo sostenido de la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas en el tema de la erradicación de cultivo ilegal. Entonces, como ellos se quedaron sin fuentes de trabajo, migraron momentáneamente a la modalidad de secuestro. Lecano, usted maneja a cabalidad los antecedentes principalmente de Ebre Alejandro Osuna, nos comentaba algunos de sus hechos delictivos. Recordar algunos, por ejemplo, el ingreso a la cárcel de Pedro Juan Caballero para asesinar a otro sicario. Sí, es el hecho más resaltante por el cual esta persona se encontraba involucrado. Resaltante porque la persona que resultó víctima en ese momento se lo tenía como uno de los sicarios que atentó contra la vida, intentó asesinar al senador Robert Acevedo. Fue un hecho que tuvo una connotación bastante importante en el país, teniendo en cuenta por la forma en que se desarrollaron los hechos, más aún teniendo en cuenta que utilizaban armas de fuego, e inclusive eso motivó a que el director de la cárcel haya sido imputado en su momento. ¿Ingresó a la cárcel de una manera? Por el Ministerio Público, sí. Esta persona posteriormente fue trasladada hasta la ciudad de Concepción a guardar reclusión y nuevamente con su compinche, por decirlo de alguna manera, que participó en ese hecho, escaparon y siempre se mantuvieron en la clandestinidad a la fecha. ¿Usted cuántos delitos específicos investigó sobre los hermanos? Yo estoy como coadyuvante de este hecho, específicamente en el caso de secuestro ocurrido en la zona de Capitán Vado junto con el fiscal Delfino. Los hechos que yo te relato son antecedentes que uno maneja como parte de la investigación. Gracias, fiscal. Comisario Nimio Cardoso, le hacía una consulta anteriormente y quería profundizar en esto porque hay también algo de sentimiento en este procedimiento. Recordar la memoria de un comisario muy querido en filas de la Policía Nacional. Se cumple el primer año de ese procedimiento en el cual lastimosamente terminan con su vida. Recordarlo y por sobre todo, comisario Cardoso, un trabajo en su memoria. No es fácil. Para mí, estuvimos compartiendo 3 años como cadetes. Después me tocó trabajar con él casi 1 año en la comisaría tercera y después nos volvimos a ver en delitos, en antisecuestro. Trabajamos bastante tiempo y duele mucho porque era una persona muy querida. No es fácil, sinceramente no es fácil y bueno, vamos a estar detrás de todos los que cobardemente le quitaron la vida a este oficial impecable. Emocionante. ¿El mensaje para su familia? Vamos Bueno, lo recuerdan al comisario Acosta. No quería dejar también el lado humano de un procedimiento policial, teniendo en cuenta que básicamente procedían con la investigación de la muerte de un camarada muy cercano, con lágrimas en los ojos del comisario Nimio Cardoso lo recordaba. Ya cuando seguíamos con la entrevista no pudo continuar y finalmente también los televidentes y ustedes mismos, Marcelo, podrán entender lo importante que es el procedimiento, no solo para la policía, en el sentido de desarticular una banda que estaba causando zozobra en Pedro Juan Caballero, Capitán Vado y otras latitudes del departamento de Amambay, sino que también la misma que acabó con la vida de un comisario muy querido, muy recordado, de intachable trayectoria, según como lo recuerda Marcelo. Una baja muy sensible realmente para lo que significa el uniforme de la policía y de aquellos uniformados honestos que cumplían con su labor y honraban su juramento cuando evidentemente iban egresando de la institución. Y de esta forma se da un golpe muy pero muy certero, como ya remarcaban todos en la conferencia de prensa, a un grupo que era bastante efectivo. Si bien estaba venido a menos, seguía operando desde la clandestinidad y aprovechándose de aquellas personas de bien. Alexis, a partir de ahora, a partir de la oficialización de los datos y demás,
¿Qué queda por realizar en este punto? Bueno, la presunción, Marcelo, de que todavía existirían otros elementos de esa gavilla que estarían ocultos en esa zona boscosa de Ubillaú. La imputación de los mismos, el análisis si es que los aprendidos también tenían una participación activa en la gavilla y por sobre todo ya posteriormente que se presenten a las declaraciones pertinentes. De hecho, suponemos que como es común en estos casos, ellos se abstendrán, la audiencia de imposición de medidas posteriormente, la solicitud de la Fiscalía de la prisión preventiva y ya próximamente el traslado, y no creo que sea en una de las cárceles de la zona, teniendo en cuenta la peligrosidad y la facilidad que tienen los mismos y más aún la afinidad con los grupos criminales. Dale, señor, completito el informe como siempre, excelente labor, Alexis, y cuando tengas más informaciones desde allí, vamos a regresar contigo, ¿te parece? Será hasta el próximo contacto, Marcelo. Dale, señor, así trabaja en vivo y en directo el equipo encabezado por Alexis Saveiro desde el norte del país, en esto denominado como Operativo Zapucay, y que terminó con la muerte de varias personas y otros detenidos, todos ellos integrantes de una banda criminal.